y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su ardor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y de langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la costilla de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hermanos, solamente por un momento vaya a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Son versículos que, diríamos, son bien populares dentro de los cristianos, y siempre los aludimos a situaciones que tienen que ver con el hoy. Por ejemplo, dice: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera parte dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es una palabrita que se usa mucho en el Nuevo Testamento para describir, ¿cierto?, los tiempos en que estamos viviendo. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos los profetas, estamos estudiando la cosmovisión de Dios acerca de lo que va a suceder en el futuro y de lo que también sucede en el presente. Pero nos da una perspectiva del futuro. Dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Si no entendemos qué está pasando en este siglo, hermanos, no podemos entender tampoco lo que la palabra de Dios dice. Desde el comienzo de la era cristiana, ¿cierto?, falsos maestros, ¿cierto?, han tratado de corromper la palabra de Dios o la escatología de Dios. Los gnósticos, ¿cierto?, eran una secta, un grupo que tenía ideas bien raras en el primer siglo, y ellos también tenían una antropología y una escatología en especial. Veían y proyectaban el mundo de diferentes maneras. También tenían una teología. Llamaban a su Dios el demiurgo, ¿cierto? Y tenían ciertos enredos. Vamos a ver un poco de eso hoy día en la clase. Pero hermanos, desde el comienzo, insisto, los hombres han tratado de distorsionar la verdad de Dios. En el tiempo de la Edad Media se conoce también como la edad del oscurantismo, porque quienes tenían, ¿cierto?, la responsabilidad de dar la escritura al pueblo, ¿qué hicieron? La escondieron. Por eso se llama también época del oscurantismo, porque muy pocos también sabían leer. Y la Iglesia Católica de turno, responsable de poder comunicar las verdades de Dios, la escondió. Así llegamos, ¿cierto?, a una etapa complicada
que tiene que ver con la edad moderna, en donde se abandona totalmente la fe, la trascendencia a Dios y se va a enfocarse justamente en el hombre, en lo contingente, en lo que yo quiero ahora y ya. Y ahí vienen todas las filosofías, ¿cierto?, que hemos escuchado desde mucho tiempo, el comunismo, ¿cierto?, el liberalismo, el fascismo, ¿cierto?, y también todas las ideas políticas y económicas que han surgido. Hermanos, todas estas ideas filosóficas son expresiones seculares también religiosas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene una escatología también de un mundo ideal. El comunismo parte de la visión de que hay un mundo ideal basado en un hombre ideal que va a ser comunitario, va a repartir sus bienes y vamos a vivir en un mundo ideal. El liberalismo, muy diferente, por supuesto, lo que conocemos como el capitalismo, trajo mucho éxito en las naciones más, digámoslo así, desarrolladas de la historia. Estados Unidos se forja bajo ese predicamento. Sin embargo, ¿qué es Estados Unidos en el día de hoy? Ha abandonado a Dios, ha dejado la palabra de Dios a un lado. Sin embargo, todavía se presentan estas recetas como las que van a mejorar esta humanidad. Hermanos, todo sistema filosófico tiene una idea del hombre, una idea de un Dios que no es el Dios escritural y tiene una idea escatológica del futuro. Todos buscan, ¿qué cosa? La felicidad del hombre. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y estudiamos profetas, lo que estamos viendo, hermanos, es la escatología de Dios, de lo que dice Él va a ser el futuro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos su palabra. Y puede que ustedes se pregunten, ¿qué tiene que ver Joel conmigo? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque el problema siempre ha sido el mismo, el hombre y su depravación. ¿Y qué hace el hombre en su depravación? Busca él mismo buscar las soluciones. Pero Dios en su palabra nos muestra cómo Él va a llevar a cabo sus planes presentes, pero también sus planes futuros. Entonces, ¿cómo no entender esto? ¿Cómo no acercarnos a la palabra y decir, wow, aquí hay un plano de lo que va a suceder en el futuro? Aún dentro de la teología, mis queridos hermanos, la teología ha sido inundada con el pensamiento humano. Así surgió la teología de la liberación, una mezcla de marxismo con teología. La teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Es una distorsión del sentido correcto de la prosperidad desde el punto de vista escritural. Es tratar de vivir el aquí y ahora, el cielo. Entonces, por eso es que es importante, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, a su casa de oración, poner atención en lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios ha dicho va a suceder. Por eso es que Joel es muy pertinente, no solamente para llamarnos al arrepentimiento, como veíamos en el capítulo anterior, sino también para que sepamos qué es lo que viene al futuro y en vista de eso, bueno, ordenar nuestras vidas. Y por supuesto, no desvariar doctrinalmente hablando. Hemos visto algunas cosas en Joel. Primero, Joel presenta un cuadro ilustrativo del desastre que va a venir, porque Joel habla principalmente de un tema. ¿Se acuerdan cuál es? El día de Jehová. No se olviden, hermanos. En los primeros capítulos, Joel presenta un cuadro ilustrativo a través de la venida de una plaga de langostas que deja, ¿cierto?, una desazón en los campos, ¿cierto? También, obviamente, en las personas, pero deja, ¿cierto?, una situación complicada para la agronomía de aquellos días. Ya sabemos que, y lo hemos visto, que lo más probable, a lo mejor es una forma retórica que tiene el autor, aunque no se descarta que fue algo literal. Pero la segunda parte que hemos visto de Joel, ¿cierto?, en el capítulo 2, del versículo 1, ¿cierto?, al 17, vemos que el cuadro que se presenta no es ilustrativo, es literal de lo que va a ser el día de Jehová. Ya hemos visto eso. Y ahora vamos a ver otra perspectiva. Sigue Joel explicando cuáles son las connotaciones del día de Jehová, pero también, como hemos visto, ¿cierto?, Joel aquí nos presenta ahora y empieza a abrir un poco las hojas para mostrarnos la restauración futura, el juicio a las naciones, pero también la restauración futura de su pueblo. Tengo aquí algunas cosas, ¿cierto? El mensaje de Joel, el día de Jehová, hemos visto ahí los cuadros ilustrativos y lo que vamos a ver ahora
Y voy a dejar esto aquí para que usted no se pierda de repente en el relato, porque Joel presenta mucha información y a veces uno tiene que dejar algunas cosas de lado para poder enfocarse en lo que está diciendo el texto. Promesa divina de liberación y restauración escatológica. Ya sabe que la palabra escatológica se refiere a las doctrinas de los últimos eventos. No apunta al tiempo, ¿cierto?, directo de Joel, sino aún pasa por sobre nuestro tiempo y sigue hacia el futuro, cuando el Señor venga. Entonces lo que vamos a ver, primero, la perspectiva futura de la restauración desde el punto de vista del profeta. El profeta describe en sus palabras lo que va a suceder. Segundo punto, la perspectiva de Jehová de la liberación y restauración. Aquí, como vamos a ver en el versículo 20, es como que Jehová toma el micrófono y dice, yo voy a hacer esto. Y finalmente, la perspectiva espiritual de Jehová, del día de Jehová, y más aclaraciones del profeta. Ahora, muchos creen que el día de Jehová, estos juicios fueron, como ya les dije, llevados a cabo el 70 después de Cristo. El 70 después de Cristo viene el Imperio Romano, ¿cierto? Con Tito, el general Tito, quema toda Jerusalén, el templo, y para muchos eso fue el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con el juicio. No, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con eso, con el 70. Israel ha sufrido, hermanos, persecución y juicios durante todo el tiempo. Desde su salida de Egipto, ¿cierto? Las tribus que habían ahí, tribales, valga la redundancia, paganas, siempre estuvieron en conflicto con ellos, no solo cuando iban hacia la tierra, sino que después, posteriormente, al llegar a la tierra de Canaán, tuvieron siempre guerras, y que se conocen como guerras civiles. Las tribus del norte fueron invadidas por el imperio asirio, ya lo hemos visto, y fueron deportadas, ¿cierto?, justamente a ese lugar. Después, las tribus que quedaban, solamente 2 tribus, Judá, fueron deportadas por otro imperio también cruel, igual que el asirio, que fue el imperio babilónico. Posteriormente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ya lo vimos, el 70 después de Cristo, Israel sufre también persecución. En el año 1939 ocurre algo catastrófico para Israel. ¿Qué es cosa? Es el Holocausto, la muerte de más de 6 millones de judíos. Aparte murieron otras personas más, sin duda. El año 1967, la guerra de los 6 días. Hubo una conflación de países en torno a Israel que querían puro eliminar a Israel del mapa. No lo pudieron hacer. Sin embargo, el día de Jehová es algo totalmente diferente. Leo solamente 3 versículos que ya ustedes conocen. Jeremías 37, explicando este día de Jehová, dice Jeremías 37. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Pero de ella será librado. Interesante. Jesucristo, explicando también un poco los últimos días, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Claramente el día de Jehová está todavía en el futuro y no se ha cumplido. Ahora, Joel explica aquí varias cosas. Fíjense el versículo 17 para empezar. La última parte, ¿cierto? Joel, recuerden que llama al arrepentimiento y dice, rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Toca trompeta en Sion por segunda vez, ¿cierto? Todos, ¿cierto? Arrepiéntanse, ¿cierto? Consideren lo que Dios dice. Y dice el versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñoreen de ella. ¿Para qué las naciones se enseñoreen de ella? Y hace una pregunta interesante. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Cuál es la idea? El profeta está diciendo, o replicando lo que podrían llegar a decir las naciones. ¿Dónde está el Dios poderoso de Israel? ¿Dónde está? Ahí ven a su pueblo, totalmente destruido. Y Joel contesta a esta potencial idea de que podrían decir, ¿dónde está el Dios poderoso de Israel? ¿Y dónde está Israel? Y él contesta, y va a contestar. Y eso es lo que vamos a ver en el primer punto, ¿cierto? Que tiene que ver con la perspectiva del profeta, ¿cierto? La perspectiva futura de la restauración desde el punto de vista del profeta.
lo que Dios va a hacer según el profeta. Notemos por favor el versículo 18 y 19 también. Y Jehová, ¿cierto? Después de que llama al arrepentimiento, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Queda claro lo que dice el texto, ¿cierto? Que Dios va a restaurar, va a salvar a su pueblo. Sin embargo, cuando uno estudia la Escritura, se encuentra con ciertos dilemas. Si usted lee otra versión de la Escritura, por ejemplo, la versión internacional o la versión de Jerusalén, que no son malas versiones, traduce el texto de diferente manera. Hay 4 verbos que se mencionan en este versículo 18 y 19. Fíjense, solícito, ¿cierto? Que básicamente es la palabra tener celo, una mezcla ahí de 2 palabras. Perdonará, responderá, ¿y qué más? Y dirá. Todos esos verbos en otras versiones están traducidos, mis queridos hermanos, en pasado. Un poco extraño, y se lo voy a explicar. Porque lo más probable alguna vez se tope con otra versión y va a leer, ¿y por qué estos verbos están en pasado? Cuando Reina Valera los traduce, ¿cómo? En futuro. Por ejemplo, la NBI dice, mostró amor, perdonó a su pueblo, respondió a su pueblo. Otra versión dice, se llenó de celo, tuvo piedad, respondió Jehová y dijo. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos, nuestras versiones traducen estas palabras en futuro? ¿Por qué razón se lo digo? Porque en realidad los verbos están en pasado. O sea, debería uno leer, y Jehová, solícito por su tierra, perdonó a su pueblo, respondió Jehová y dijo a su pueblo, mirándolo como algo que ya aconteció. Y en cierto sentido, NBI y otras versiones están correctos en traducir estos verbos, ¿cierto?, en pasado. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle que muchas veces, por eso que Reina Valera traduce en futuro, muy bien lo traduce en futuro, y eso lo voy a explicar. La versión de las Américas también, excelente versión, todas son buenas versiones, hermano. También lo traduce en futuro. ¿Por qué razón? Quiero explicarles eso. No está mal, hermanos, que NBI lo traduzca en pasado, pero sí hay algunos detalles que se saltan a veces en las traducciones o en los comités que traducen. Por eso que su Biblia dice futuro, está muy bien traducido. Y se le explico por 3 razones. Los verbos en tiempo pasado como en futuro, en textos narrativos como Génesis, se traducen justamente como aparecen en el texto. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice, miren, es un texto narrativo, dice en el versículo 3 de 1, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. ¿Ya? El texto claramente ahí, la palabra fue, es muy interesante, es un tiempo que es pasado, no dice que será, fue, se traduce así. Sin embargo, cuando se trata de textos proféticos, como el que estamos viendo, o apocalípticos, y uso esta palabra con mucho cuidado, porque se ha tomado para desenfocar un poco el sentido real de la profecía, apocalíptico, sí, Joel es apocalíptico, porque muestra figuras apocalípticas, entiende ese lenguaje. A veces vemos una película de corte apocalíptico, ¿cierto? Estrellas cayendo del cielo y todo eso. Cuando se trata de textos proféticos, se deben traducir a veces de otra manera. Por eso que Reina Valera, insisto, traduce muy bien, considerando el contexto del profeta, pero también la perspectiva del profeta. Segunda cosa, aunque están en tiempo pasado, sí, están correctamente traducidos en futuro, y nuestra versión está correctamente, porque los autores, ¿cierto? En este caso Joel, está pensando como un hebreo. ¿Y cómo piensan los hebreos cuando ven eventos que aún no se cumplen, que son prometidos por Dios? Muy bien, muy bien. Lo ven como eventos realizados. Este es el tercer punto, y cito a un erudito acá, Francisco de la Cueva, ¿cierto?, que dice lo siguiente. Cuando el pretérito, o sea, el pasado, se cambia por el futuro, esto ocurre cuando el que habla ve el futuro como ya pasado, lo cual es corriente en expresiones proféticas. Joel es un libro profético, ya que Dios ve el fin desde el principio. La figura muestra pues la absoluta certeza de las cosas que Dios ha determinado en sus eternos designios, expresando como ya cumplidos
lo que aún está en el futuro. Por ejemplo, Salmo 23:5, no lo busquen, dice el texto, ungiste en mi cabeza, pero literalmente el texto hebreo dice, ungirás mi cabeza. Pero como es algo tan cierto para el autor, él dice, ungiste mi cabeza. Por ejemplo, Job 19:27 dice, y mis ojos lo han visto. Literal el texto dice, y mis ojos lo verán. ¿Pero por qué pone eso como en pasado? Aquí cambiando un poco el enfoque. Porque es tan cierto la verdad para Job que él lo pone de esa manera. Yo lo he visto. Pero no lo has visto, sí lo voy a ver. Es el pensamiento hebreo, muy interesante. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos esto. Por ejemplo, en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta, ¿usted es creyente? ¿Está glorificado? No, pero ¿por qué el texto dice que ya está glorificado? Porque es certeza y es una verdad que no va a ser cambiada. Es tan cierto que el autor Pablo, que piensa como hebreo, lo traduce de esa manera. No, tú ya estás glorificado. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermano! Increíble. Por eso es que está muy bien traducido. Por si usted alguna vez lee otra versión, el pastor dijo esto. No. Está muy bien la traducción en futuro. Porque son hechos que van a acontecer. Son tan ciertos que Jehová solícito por su pueblo, ¿cierto? Y aquí, fíjense, por su tierra. A Dios le importa la tierra también, Palestina. Perdonará a su pueblo, porque está pensando en el futuro, en una restauración futura. Fíjense el contexto de Joel. Tenemos un problema. Ya las tribus del norte desaparecieron, quedan solamente 2. Entonces Joel dice, ¿perdonará o perdonó? Yo no veo eso, dice Joel. No, sí lo veo. Dios lo va a hacer al final de los días. Pues el texto dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan y mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y fíjese en esto, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y uno podría pensar en el contexto, ¿sucedió eso en el 70 después de Cristo? No. Porque después hay también persecución hacia este pueblo, Israel. Ya hemos recordado 2 eventos tremendos. El holocausto y también la guerra de los 6 días. Y constantemente, si ustedes de repente ven noticias, Israel siempre ha sido objeto de oprobio entre las naciones. Pero el texto dice algo que va a tener que suceder. Leo de nuevo. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hermano, note que el profeta está describiendo lo que Jehová va a hacer. Ahora, avancemos un poquito. Segundo punto, la perspectiva de Jehová de la liberación y la restauración escatológica. Fíjese en el versículo 20, cambia totalmente el enfoque. Mire lo que dice su Biblia. Es como que Jehová tomara y le dijera, a ver, pásame el micrófono, Joel. No sé si entiende la figura. Mire lo que dice el texto. Y haré alejar. Es como dijera, y yo voy a alejar. ¿Y quién está hablando? Es Jehová. Y haré alejar de vosotros al del norte. Y fíjese que siempre del norte vino la invasión. ¿Quiénes vinieron primero del norte? El imperio sirio. Después, el imperio babilónico. El norte siempre es muy interesante la literatura también del Antiguo Testamento. De ahí vienen casi siempre los enemigos. Y en términos generales a veces uno piensa en eso. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su ardor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahora, antes de avanzar aquí, hermanos, algo también muy interesante, porque una cosa es que Dios habla en el versículo 20, pero los versículos del 21 al 27 es muy interesante porque el profeta explica de la misma manera que el versículo 18 hechos que todavía no ocurren, ¿cierto? Los vislumbran en el futuro, que en el texto hebreo están descritos, muchos verbos aquí, que están descritos como que ya fueron realizados. Ahora, lo primero entonces es ver que Dios toma la iniciativa y dice, yo haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Y en cierto sentido, Él está describiéndole qué va a suceder con estos imperios. Ahora, del versículo 21 en adelante, el profeta también obviamente ahora va a explicar
¿Cómo es esto? Y miren, se dirige no solamente en este caso, a los israelitas, sino que habla a la tierra. ¿Cómo eso? Un profeta hablándole a la tierra. Miren lo que dice el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cómo es eso? Hermanos, porque parte de lo que es Israel es su tierra. La tierra desde el comienzo es parte del pacto abrahámico. Y daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Es parte de las promesas también del pacto. Y por eso, en el tiempo de Joel, la cosa está muy fea. La mayoría del pueblo de Israel ha sido deportado. Solamente quedan un par de tribus, ¿cierto? Que las tribus de Judá, que son 2. Y la cosa no está nada de bien para Israel. Porque ya se viene, ya se asoma en el horizonte el imperio babilónico. Y tierras no van a tener tierra más. Por eso que el profeta dice, tierra, alégrate, porque Jehová va a hacer cosas grandes. Miren, 22, qué extraño. ¿A quién dirige Jehová sus palabras? ¿Cómo dice su Biblia? Animales, ¿cómo es eso? Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Versículo 23 se dirige nuevamente a las personas. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Muchas veces se confunden estos conceptos de la lluvia tardía y la lluvia temprana como aspectos carismáticos del Espíritu Santo. No, literalmente se refieren a la lluvia, literal, a la lluvia que se daba en octubre y en diciembre, ¿cierto? En este caso la lluvia temprana y la lluvia tardía en marzo y en mayo en nuestro calendario. ¿Qué pasa si no hay lluvia? ¿Qué pasa con los campos? ¿Qué pasa con digámoslo así, los alimentos que se producen en el campo? No pueden haber, no existen. La restauración, hermanos, de Israel implica no solamente la tierra, también, ¿cierto?, sino también los alimentos que hay en el campo, la agricultura, digámoslo así. Y el profeta está describiendo, Dios va a hacer eso, Dios va a cambiar la situación, Él va a arreglar todo, aún la tierra, aún los animales podrán tener alimento. Ahora, continúo, hermanos, un poquito en los versículos 24 hasta el 26. Miren lo que dice, cómo se expande un poquito la explicación de esta restauración. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Como les dije, estos verbos están traducidos en pasado. Es como si dijera, las eras se llenaron de trigo y los lagares rebosaron de vino. Eso es lo que dice el texto hebreo literal. ¿Por qué? Porque justamente el profeta ve algo futuro como un hecho tan cierto y cabal. Por eso se traduce así. Y Reina Valera hace muy bien en traducir en futuro, porque es lo que va a suceder en el futuro. De manera certeza o de manera cierta es lo que va a ocurrir. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Versículo 26. Fíjense, comeréis ¿hasta qué punto? ¡Wow! ¿Ha comido usted hasta saciarse? ¿Cierto? Hasta quedar hinchadito, ¿cierto? Tanto comer. Y restituiré los años que comió la oruga, ya dije, ¿cierto? Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hay algunas cosas que quiero destacar en esta sección del texto. Hay algunas cosas que se repiten muy interesantes. Fíjense en el versículo, por favor, mis queridos hermanos. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate, ¿y qué más? Gózate. Hermanos, estas palabritas se repiten nuevamente, ¿cierto?, en los versículos posteriores. Fíjense, por favor, en el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, ¿qué dice? Alegraos y gozaos. Es muy interesante porque estas dos palabras que se repiten son imperativos. ¿Qué son imperativos? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cambia tu cara. Alégrate, es una orden.
En vista de lo que yo voy a hacer, entonces alégrate. Es muy interesante. Pero hay dos frases más que se repiten, mis queridos hermanos, y se destacan como hechos cabales. Fíjense en el versículo 26 y 27. Hay dos frases que se destacan. No son tautológicas, o sea, redundantes. No. Son formas de subrayar verdades tan ciertas que se describen en el texto de esa manera. Miren lo que dice el texto. Y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. ¿No es lo que se repite al final del versículo 27? Fíjense. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Muy interesante porque la palabra jamás no aparece en el texto hebreo, pero surge de las primeras palabras que se usan en estos dos versículos. Son las mismas palabras con que empiezan todos los mandamientos. ¿Cómo empiezan los mandamientos? No, 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 pero es absoluto. Y no, por eso se traduce jamás, muy bien. Y jamás, esa es la connotación. Es tan, hermano, se subraya tanto, ¿cierto?, la declaración enfática del profeta. Por eso que el texto lo traduce muy bien. Y jamás o nunca jamás. Porque es la misma intención que vemos en los mandamientos, como dije. Todos los mandamientos empiezan con no, pero un no enfático. No adulterarás. No matarás, no tendrás dioses ajenos. Es radical. De la misma manera, usa la misma intención verbal el autor o la misma intención gramatical para decir jamás mi pueblo va a ser, ¿cierto?, objeto de vergüenza. Si uno revisa un poco la historia y uno observa, Israel ha pasado por muchos momentos de complicación y ha sido avergonzado. Por eso que cuando nosotros vemos la Escritura, hermano, la Escritura también es una cosmovisión del mundo. Por eso debemos creer a lo que la palabra de Dios dice, como comenté al inicio. Ahora, otra cosa interesante, fíjense en el versículo 27. Dios advierte algo que hasta ese tiempo Israel estaba perdiendo, de hecho había perdido. Y conoceréis que en medio de Israel está ¿quién? Está Jehová. ¿Cuándo? En el futuro. Y miren, y que yo soy Jehová, vuestro Dios. Estaré en medio de ustedes concretamente. Eso es lo que está diciendo el Señor, hermanos. Ezequiel, que también escribe, ¿cierto?, en el contexto de las deportaciones de Judá también, él describe algo que ocurrió, algo terrible. Acompáñenme por favor a Ezequiel 9, para un poco entender lo que está tratando de decir el autor. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, no vamos a leerlos todos, solamente quiero explicarles algunas cosas que están sucediendo y que el profeta Ezequiel dice a través de la profecía que va a ocurrir. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 3 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Dice, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Versículo 18 del capítulo 10. Miren, 18 del capítulo 10. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19, segunda parte. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Sáltese por favor al versículo 23 del capítulo 11 de Ezequiel. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué está describiendo Ezequiel? La gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con la gloria de Dios, mis queridos hermanos? Se movía muy bien. Es muy interesante porque se está moviendo de a poco. Hermanos, lo que está describiendo Ezequiel es la retirada de la gloria de Dios del templo y de la presencia directa de Él en su pueblo. Es una catástrofe. Él se retira, su gloria se retira. Pero ¿qué nos promete Joel a ver, por ejemplo, el pasaje que estamos viendo? Y conoceréis que en medio de Israel está declarando que la gloria de Dios va a volver. Y fíjense, por favor, sáltense a Ezequiel 43.
Esto es posterior, esto aún es profético y es futuro y escatológico. Ezequiel está diciendo qué es lo que va a acontecer al final. Algo va a suceder, algo increíble. Versículo 1, miren de Ezequiel 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó. ¿Qué pasa aquí? La gloria de Dios vuelve. Por eso que Joel, fíjense que todos los profetas, hermanos, en cierto sentido son sinópticos. Nosotros cuando estudiamos la Escritura del Nuevo Testamento, se dice que está Juan y los sinópticos. ¿Qué son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, que describen lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, sinópticos. Pero también los profetas tienen miradas sinópticas, porque Ezequiel clarifica mucho más esto, Jeremías también y otro profeta, y Joel también lo clarifica, aportan a la revelación profética, pero Joel lo dice cortito, de esta manera: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ya no estaba el Señor con ellos. ¿Por qué? Por el pecado de Israel. Ahora, versículo 28. Y aquí ya entramos en un gran versículo, ¿cierto? Que ha sido objeto también de muchas interpretaciones. Miren lo que dice, por favor, mis queridos hermanos, la perspectiva espiritual. De eso se trata este pasaje, porque lo anterior describe aspectos bélicos, ¿cierto? En los primeros capítulos, ¿cierto? Del capítulo 2, del 1 al 11, son aspectos bélicos de este conflicto que va a haber en el día de Jehová. Joel llama al arrepentimiento. En el versículo 18 que acabamos de ver hasta el 27, Dios describe qué es lo que va a hacer Dios. Va a salvar a su pueblo, lo va a restaurar. La creación en ese entonces va a ser diferente, va a mejorar. Los campos van a reverdecer, los animales van a estar contentos. Es un escenario tremendamente increíble que jamás hemos vivido. Pero Dios dice, esto voy a hacer yo. Eso es lo que quiero dejar claro. Hermanos, el profeta describe desde el punto de vista suyo, pero también Jehová toma el micrófono y dice, por ejemplo, en el 20, y yo voy a alejar a los del norte. No te preocupes, jamás van a ser objeto de oprobio. ¿Lo repite cuántas veces? 2 veces en el texto. Jamás mi pueblo será, y podemos agregar, nuevamente avergonzado. Jamás. Y después de esto, ¿cuál es el antecedente? Y aquí es un poco complicado. Y voy a explicarles al final en algunas ilustraciones, porque como les dije al principio, Joel es complicado, uno de los profetas bien complicado, no en el sentido de que él sea complicado, sino que es un profeta hebreo que escribe de manera circular, como es propio de todos los profetas. Pero déjenme leer, por favor, lo que dice acá y se los voy a explicar después. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y esta palabra es muy importante. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, en ese contexto, que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Los versículos 1 al 3 del capítulo 3 explican un poquito más todo esto. Fíjense, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, esas palabras son muy claves cuando usted lea el Antiguo Testamento, aquellos días, aquel tiempo, sin pasar por alto el contexto, muchas de esas frases son frases escatológicas. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Segunda cosa va a ser, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Dios no se olvida, hermanos.
de los oprobios que ha sufrido su pueblo. Y eso es lo que nos dice el texto. Ahora, quiero explicar la idea del versículo 28 en adelante. Hay cosas que Dios hace. Fíjense, nuevamente Dios dice, a ver, Joel, pásame el micrófono. Dice, y después de esto derramaré. ¿Quién está hablando? Es Jehová. ¿Qué va a derramar? ¿Qué dice el texto? Mi espíritu. Fíjense el contexto. No saquemos esto del contexto. ¿Por qué? Porque Pedro va a citar esta cita y lo voy a explicar después. Pero en el contexto, ¿quiénes son los remitentes? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son vuestras hijas y vuestros hijos? ¿A quién está hablando el profeta? Al pueblo de Israel. Después veremos, y voy a explicar por qué Pedro cita también eso y a qué se refiere. Lo primero entonces, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? De acuerdo al día puntual, el día de Jehová. El antecedente es vuestros hijos e hijas. En ese contexto, las naciones no reciben unción. ¿Qué reciben? Juicio. Pero en el contexto de Hechos 2, los gentiles también son añadidos y también son bañados con el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos eso? No hay contradicción aquí. La profecía esencialmente está descrita para el último tiempo. En ese tiempo, los gentiles, como vamos a ver algunos versículos más, no van a recibir la unción. Van a recibir el juicio de parte de Dios. Pero Israel va a provocar en ellos Dios un arrepentimiento como nunca antes ha ocurrido. Ahora, también dice el texto, hermanos, que Dios va a hacer otra cosa. Versículo 30. Y daré prodigios, ¿cierto? ¿Dónde? Claramente aquí no hay que excavar tanto en el texto para decir, no, esto puede ser una ilustración metafórica. No, el texto lo está diciendo claramente, mis queridos hermanos, claramente el texto está diciendo, el sol se convertirá en tinieblas, ¿cierto? Lo dice, pero antes dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Por supuesto, sangre es una forma, sí, figurativa para explicar lo que va a acontecer, pero son hechos claramente que se describen. Por ejemplo, el sol se convertirá en tinieblas. Estudiando el texto me llamaba mucho la atención que ese verbo convertirá es un verbo reflexivo, ¿cierto? ¿Qué significa reflexivo? Es como que el sol diga, sí, yo me voy a poner en tinieblas. No sé si me entienden lo que estoy explicando. Reflexivo es algo que tú haces tú mismo. Yo me arrepiento. Es un acto que uno hace. Y el texto dice, el sol se convertirá, y un verbo reflexivo. ¿Cuál es la idea? Yo pensaba, qué interesante. Se trata del sol. El sol se va a poner así. No es una figura. Por eso el aspecto reflexivo del verbo enfatiza eso. Y eso deja totalmente a un lado una figura retórica. No, el sol se va a poner así en tinieblas. Claramente. Y el texto lo expresa de esa manera. Y les pregunto una cosa interesante. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos, como creyentes en el día de hoy? ¿Qué esperamos? Dígame usted. ¿Esperamos el día de Jehová? Repito de nuevo. El día de Jehová es un día terrible y espantoso. Es un día de juicio y de ¿qué más? De ira de Dios. ¿Usted espera el día de Jehová? Bueno, sí, porque vamos a estar con Él, perfecto. Pero miren, muy interesante. ¿Esperamos la segunda venida? Este es un poco más difícil, piénsalo un poquito. ¿Esperamos la segunda venida? Yo no espero la segunda venida. Yo no estoy esperando la segunda venida. La segunda venida es lo mismo que el día de Jehová, hermanos. La iglesia no está puesta para ira. Le acabo de hacer una pregunta que es difícil. Por eso que estoy enseñando el Antiguo Testamento, para que después tengamos todo, ¿cierto?, el acervo de la profecía y entendamos, la iglesia no pasa por la ira de Dios. Es liberada por la ira de Dios. Hermanos, Pablo describe eso claramente en la epístola de Tesalonicenses. Hay una diferencia abismante entre la segunda venida y entre el arrebatamiento, que es una doctrina demasiado cuestionada en el día de hoy, como ustedes ya hemos visto. ¿Se acuerdan la exposición del pastor Claudio? Pero solamente se los dejo ahí. Veamos primero lo que dice el texto. Nosotros no esperamos el día de Jehová, que es la segunda venida. Nosotros esperamos que Cristo nos venga a buscar mucho antes, porque hemos sido liberados. Hermano, el día de la ira de Jehová, o la segunda venida, es Dios trayendo juicios terribles. No nos olvidemos de eso. Vamos a llegar un día, nuevamente, porque la primera vez que estuve acá enseñé Tesalonicenses, pero sí entender todo el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a llegar ahí. Igual quiero empezar con
en el futuro también con los evangelios. Muy interesante, porque ahí vamos clarificando muchas cosas también. Ahora, versículo 32, miren, restauración. Y esto es espiritual. Todo lo que vemos aquí es espiritual. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué va a pasar con él? Pero miren el contexto. Será salvo, porque en el monte de Sión, ¿dónde está ubicado Sión? Y el texto lo está diciendo. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, pero salvación entre el remanente. A veces miramos a los israelitas y hay una confusión aquí. Hermano, Dios no va a salvar a todos los israelitas. Hay muchos israelitas que son paganos y nunca se han arrepentido. Muchos de ellos han muerto. ¿Dónde están? No están en el purgatorio protestante, hermano. Están en el infierno. Por eso que el texto subraya en el Antiguo Testamento que Dios va a salvar al remanente de Israel también. Y eso hay que tenerlo claro también. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al hacer todo esto? Fíjense, y esto lo explica en el versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio a causa, ¿cierto?, de mi pueblo. Ese es el objetivo de Dios. ¿Hay injusticia? Perfecto. ¿Dios va a hacer la vista gorda? No. Ese es el objetivo de Dios. Yo voy a reunir a todas las naciones. Voy a entrar en juicio con ellas. Y ellas van a pagar por lo que hicieron. Hermanos, vaya a Mateo 25, por favor. Algunos pasajes interesantes. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 24 primero, para que entendamos todo el contexto interesante. Es Jesús explicando y respondiendo a los judíos de su época. Bueno, dinos por favor cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Jesús no explica todo, pero claramente aquí deja ver lo que ellos ya conocían como judíos de acuerdo a todas las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 29 del capítulo 24. Miren, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, muy interesante, porque se están repitiendo algunas cosas. El sol, ¿qué va a pasar con él? Se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces van a alegrarse las naciones y las tribus de la tierra. ¿Y dice su Biblia? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. Hermanos, sáltese por favor al 25. Capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo? La segunda venida. La segunda venida es el día de Jehová. ¿Quién aparece ahí? El Rey de Reyes, Cristo, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y miren, y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? ¿No está diciendo Joel esto, hermanos? En el capítulo 3, que él va a reunir a las naciones para poner juicio sobre ellas. Dice, miren lo que Cristo está diciendo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar ¿qué cosa? El reino. Hermano, fíjense, muy interesante. Viene Cristo en su segunda venida. ¿Qué empieza después? El reino. No un reino espiritual, hermanos. Un reino literal, como estamos viendo. De a poco los profetas van vislumbrando todas estas cosas. Dice, benditos, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo se preparó ese reino? Mire qué interesante. Desde antes de la fundación. O sea, no es un invento, hermanos, de ciertos teólogos de un reino, que hay un reino terrenal. No es un invento del dispensacionalismo. Es una idea de Dios. Ahora, fíjense por favor lo que dice el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti? Finalmente estos versículos se usan distorsionadamente para todo lo que tiene que ver con este evangelio social. Pero se ignora el contexto de lo que Jesús está diciendo y a quién está dirigiéndose. Esto no quita el hecho que debamos ser, ¿cierto?, abiertos y demostrar amor con quienes sufren a hoy en este mundo, sin duda. Pero el texto no está refiriéndose al evangelio social, hermano. Sigue diciendo Jesucristo, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, en el contexto está hablando de su pueblo, hermanos. Mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve enfermo y desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, contexto, ¿cierto?, su pueblo, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿dónde? A la vida eterna. Volvamos un poquito a Joel, mis queridos hermanos. Miren lo que está diciendo Joel. Estamos terminando ya. Capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. ¿Por qué? Dice el texto, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, aún se burlaron de ellos, vendieron a sus niños y aún a sus niñas por vino. Ahora, vaya a Hechos 2, por favor, hermanos. Hechos 2. ¿Cuál es la idea de Joel? Fíjense que al mencionar todo esto, o cómo lo interpreta también el apóstol Pedro. Mire qué interesante. Hechos 2, aquí ocurre algo increíble, algo no revelado en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo viene a ser morada permanente entre los creyentes. Un misterio que no ha sido revelado en el Antiguo Testamento si somos responsables con la interpretación correcta de la Escritura, claramente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué Pentecostés? Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, yo me voy, pero va a venir alguien, ¿cierto?, que es igual que yo, y estará con ustedes, y estará con ustedes, y estará en ustedes. ¿A quién se refería Cristo? Al Espíritu Santo, ya lo sabemos. ¿Qué sucede? Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le repartieron lenguas repartidas, idiomas en el original, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y quiénes estaban ahí? Y hermanos, hay de todos. Viene en el versículo 9, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Frigia, de Egipto. Habían egipcios ahí, wow. De África, africanos, de Cirene y romanos incluso. Incluso habían árabes, miren, 11, cretenses y árabes. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. ¿Qué pasa? Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero había un grupito que estaba observando todo eso. Estos están borrachos. Y aquí viene la explicación de Pedro. No están borrachos. Y va a citar justamente al profeta Joel. Miren lo que dice, por favor, el versículo 15. No están borrachos. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, no era hora para tomar. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y nos va a citar lo que estamos estudiando, justamente. Mas esto
es lo dicho por el profeta Joel. Esta situación, hermano, a lo menos tiene 3 interpretaciones dentro de lo que es la teología. Primero, porque Joel dice lo siguiente, más esto, y muy interesante, Joel no dice para que se cumpliese la palabra del Señor, no dice más esto, es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y el autor, Lucas, registra la segunda parte de la profecía que no tuvo cumplimiento en ellos 2 hermanos. Versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De los versículos 19 al 21 no se cumplió en Hechos capítulo 2, pero sí los versículos del 17 al 18. Y aquí hay 3 interpretaciones, clarificando esto primero. Primero, algunos piensan que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿cierto?, es una expresión genérica. Las señales cósmicas se alegorizan, ¿cierto?, aplicándolas a las tinieblas que tuvieron lugar en la muerte de Jesús. La sangre también se alegoriza. Es un símbolo simplemente del incremento de las guerras. O sea, lo que están diciendo algunos teólogos es que todo lo que dijo Joel, incluso todas las señales y fuego y sol, que son antesalas del día de Jehová, se cumplieron en Hechos 2. Esa es una postura. Y por eso también se niega lo que acontece posteriormente, lo que es el milenio. Pero hay otra segunda postura que dice que esto es un cumplimiento parcial de la profecía. ¿Qué significa eso? El aspecto de la profecía se cumplió en el derramamiento del Espíritu, pero lo demás tendrá su cumplimiento futuro. ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor. Ahora, hay una tercera referencia, ¿cierto? Que algunos piensan, no, esto es un ejemplo simplemente de la segunda venida de Dios, de lo catastrófico que podría ser, pero la esencia y la postura que nosotros creemos en la bíblica es la segunda. Esto es un cumplimiento parcial de la profecía, porque esto es propio de la profecía del Antiguo Testamento, ver hechos profetizados cumpliéndose en 2 etapas, desde Cristo en adelante, pero también al final de los días. Les doy un ejemplo, no lo busquen, o búsquenlo mejor, por favor, sí, para que lo corroboren con su Biblia. Isaías 9, por favor, Isaías 9, versículo 6, Isaías 9. Los profetas siempre hablan y describen hechos que acontecen desde 2 puntos de vista o tienen cumplimientos paralelos. Se le llama perspectiva profética o escorzos proféticos. Ese es el nombre correcto. Si quiere buscarlo después, escorzo profético. Isaías 9:6 profetiza de que viene un niño. Dice el texto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de... Pregunta, ¿a quién se refiere? ¿Seguro? Muy bien, a Cristo, no los quiero hacer dudar. ¿Se cumplió literal o figurativamente? Literal. Pero lea el versículo 7, por favor, porque es todo un pasaje. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos va a hacer esto. Pregunta, esto es una profecía completa. ¿Se cumplió la primera parte literalmente, sí o no? Sí. La segunda, figurativamente. Hermanos, ¿cómo se cumple? Literalmente. Pero vemos a Cristo que tiene un imperio dilatado y la paz de su reino no tendrá límite. ¿Dónde está eso? Porque algunos dicen, no, es que ahora estamos en el milenio, ahora estamos en el reino de Cristo. Pero yo no veo lo que dice el texto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Guerra, conflicto, amoralidad, inmoralidad. El hombre se ha vuelto contra Dios. Pero Isaías dice, no. Viene un niño
que va a ser inusual este niño, porque se llamará Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe. ¿Quién podría tener estos títulos? Solamente el Hijo de Dios. Pero este niño va a tener un imperio y su reino, y la paz de su reino no tendrá fin. Sobre el trono de David, no a la diestra de Dios, que es una cosa diferente. La diestra de Dios, Cristo está ahora ¿dónde? A la diestra de Dios. Eso es en el cielo. Cuando se habla del trono de David, ¿dónde está ubicado el trono de David? En Israel, en la tierra. Por eso el texto dice, y David sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El profeta lo ve como un hecho también, ¿cómo? Ideal o concreto que va a ocurrir, concreto. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos profecías. Cristo vino. ¿Y dónde está el reino? No, el reino no es que no se anuló. Dios no ha evitado al profeta Isaías. Se va a cumplir. Cristo viene en su segunda venida a instaurar su reino. Un reino. Fíjense, ¿se acuerdan cuando leíamos Daniel 9:24? ¿Quién va a disponer ese reino, cierto? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Traer la justicia, ¿se acuerda? Perdurable. ¿Cuándo? ¿Quién va a traer eso? No es la iglesia, hermano. Es Cristo su segunda venida. Ahora, antes de concluir, noten por favor, quiero explicarle todo lo que le he dicho con las siguientes ilustraciones, porque sé que es un tema complicado. Notemos un poquito. La perspectiva profética de todos los profetas vislumbran dos cosas generales al futuro. ¿Qué son? ¿Se acuerdan? Juicio, restauración, ¿cierto? Hay frases claves en aquellos días, en aquel tiempo. Ahora, los postreros días muchas veces se mencionan. Hermanos, los postreros días son desde Cristo en adelante. Estamos viviendo la última hora, como dice Juan en las epístolas. Esta es la última hora. Entonces, en este contexto, desde Cristo hasta que venga el Señor, ocurren muchas cosas. Muchas cosas. Por eso entendemos primero esto, juicio y restauración. Periodo de juicio, pero restauración. Una época gloriosa terrenal. Me adelanto a decirles, es el milenio. Pero quiero que ustedes lleguen a esa conclusión primero pasando por todos los profetas y después yendo al Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, no hay un solo versículo que habla de un reino milenial. Hermanos, todo el Antiguo Testamento habla de una época gloriosa. Solo lo que hace Juan simplemente es complementar la información, decir, sí, eso se trata del milenio, donde Cristo será el rey. Ahora, esto es lo que tenemos al final de los días. Ya lo dije, ¿cierto? Juicio y restauración. Noten por favor lo siguiente. Los juicios divinos son tribulación también. Apocalipsis de eso, si quiere leer cómo describe esos juicios, Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Época gloriosa terrenal. Ahora, traslada un poquito, eso es lo que se ve en términos generales. Traslada un poquito esto, un poquito a explicarlo. Joel dice, ¡ay del día de Jehová! ¿Se acuerdan de los ayes? Ay, por favor, ni siquiera, no lo menciones, por favor. Ay del día de Jehová. ¿Qué pasa en el día de Jehová? Fíjense, hay una conflagración de las naciones. ¿Se acuerda? ¿Qué van a hacer las naciones? Se van a reunir y ¿qué van a querer hacer? Lo hemos visto en Joel, mis queridos hermanos. Pelear contra Dios y pelear contra su pueblo. Pero ¿qué va a hacer Dios? Lo hemos visto, ¿cierto? En los primeros capítulos de Joel. El Señor va a mandar, ¿qué cosa? ¿Cierto? Un ejército. Su ejército. Versículo 11 del capítulo 2. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. ¿Quién podrá soportarlo? Vaya a Zacarías 14. Zacarías 14, por favor. Quédese ahí por un momento, vamos a llegar ahí. Zacarías 14, mantenga ahí por favor. Tenemos entonces acontecimientos que suceden en este tiempo. Conflagración de naciones, un ejército que es de Jehová que va a contrarrestar a este ejército malvado de las naciones. Miren lo tercero, por favor. ¿Qué hay? ¿Alcanza a leer? ¿Se da cuenta el contexto, cómo se va dando? Hay prodigios cósmicos también, claramente que describe Joel, pero también Cristo lo describe en el Nuevo Testamento. Otra cosa, miren por favor aquí, atención. Y después de esto, aquí está la explicación. Por favor, no salga de Zacarías capítulo 14.
Yo voy a ir a Joel. Miren lo que dice el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu. En el contexto, después de esto, tiene que ver con todos estos acontecimientos. Conflagración, el ejército de Jehová y los eventos cósmicos. Después de esto ocurre algo. ¿Qué viene? La segunda venida de Cristo. Y con esa venida viene algo, ¿cierto? Y por eso es muy interesante lo que dice Zacarías 14:4, que es diferente al arrebatamiento. En el arrebatamiento hay un encuentro, ¿dónde? En las nubes. Pero miren lo que dice Zacarías con respecto a su segunda venida. Es totalmente diferente. Miren lo que dice Zacarías, por favor, 14, del 1 al 4. He aquí, el día de Jehová. Bueno, ¿de qué está hablando Joel? ¿No está hablando del día de Jehová? Miren lo que dice Zacarías. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, en medio de Israel. Israel va a sufrir, lo sabemos. Pero también Israel va a ser salvado. Porque yo reuniré a todas las naciones. ¡Wow! Parece que están de acuerdo con Joel, ¿o no? Porque Jesús dice lo mismo también. Porque fueron a la misma escuela, al mismo instituto bíblico. Miren lo que dice, por favor. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad, ¿qué le va a pasar? Irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, mire qué interesante cómo va explicando un poco la cronología de los eventos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y 4. Y se afirmará sus pies. ¿Cuáles pies? ¿De quién está hablando? En el contexto, ¿quién es el predicado, digámoslo así? Es Jehová. Pero entendemos que Jehová, ¿quién es? Es Cristo. Miren, y se afirmará sus pies en aquel día. ¿Cuál día? Está escribiendo el día de Jehová. ¿Sobre qué monte? ¿Y qué va a pasar con ese monte? Mire qué interesante. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y sigue continuando un poquito la explicación. Ahora, miren lo que dice el 6. Y acontecerá que en ese día no habrá, ¿qué cosa? Luz clara, ni... ¿Qué es que está describiendo? ¿No está describiendo lo mismo que Joel? Miren, por favor. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Qué interesante, muchos datos nos están informando. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. La perspectiva de la restauración. Y Jehová será rey sobre todo Israel, sobre toda la tierra. Y miren, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Miren el 12. Nuevamente lo menciono porque lo encuentro increíble, hermano. Increíble. Mejor que cualquier producción cinematográfica. Miren lo que dice el versículo 12. Y este será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Imagínense, no sé si usted se logra imaginar, hermano, esta imagen es pero brutal de cómo Dios va a destruir a quienes fueron en contra de su pueblo. Ahora, termino explicando esto. Con la venida de Cristo viene el derramamiento de él. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Si eso aconteció en hechos. Sí, pero hay un derramamiento que tiene que ver con Israel al final de los días. Retroceda a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Versículo 9. Zacarías capítulo 12, versículos 9 y 10. Estoy terminando ya, hermanos. Miren lo que dice el texto. Y en aquel día, si usted lee el contexto, mis queridos hermanos, el profeta está explicando todo lo que acontece en ese contexto. Dice el 3, y en aquel día, 4, y en aquel día, 6, y en aquel día, 8, y en aquel día, 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.
No sé si le queda claro quiénes son los que están en disputa bélica, digámoslo así, claramente. Las naciones en contra de Israel. 10, miren, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. En el contexto, ese mí es Jehová. Pero ¿qué dice Zacarías? Y mirarán a mí. ¿A quién? Hermanos, ¿a quién traspasaron? A Cristo. ¿Quién viene? Entonces, viene el Señor. En ese contexto, Dios va a derramar su espíritu para capacitar a su pueblo, dándole lo que jamás ellos han tenido. ¿Saben lo que es? Aparte de eso, un corazón de carne. Un corazón de carne. Jeremías 31, Ezequiel 26 y 27. Y yo os daré un corazón nuevo. Ahora, derramamiento del Espíritu Santo, pero también salvación. Israel estará con el agua, como se dice, ¿hasta dónde? Pero ¿quién va a ser su Salvador? El Señor. Jesucristo va a ser su Salvador. Este es el escenario. No quiero decir que esto va a ser así, estrictamente así. Es una forma de explicarle, mis queridos hermanos. Perdónenme si no es tan exacto, pero es una manera de explicar que en el día de Jehová ocurren varios acontecimientos. Conflagración de las naciones, el sitio a Jerusalén, como lo hemos visto, ejército de Jehová en contra, aparecen prodigios cósmicos, viene el Señor, derrama su espíritu sobre Israel, y Israel dice, eras tú. Van a reconocer, era el Señor. ¿Qué nos pasó? Pero Dios va a dar salvación a su pueblo ahí, en ese contexto, al remanente al cual Él habrá llamado, como dice Joel 32. Entonces, notamos que el Espíritu Santo, fíjense, tenemos el escenario final, pero el Espíritu Santo nos dice que empezó su obra ¿cuándo? En Hechos 2. Por eso Joel dice, esto es lo que dijo Joel. Pero Joel no está diciendo que todo se cumplió ahí, porque la mitad de las profecías que tienen que ver con Joel, ¿cierto? El sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, son los preacontecimientos ¿de qué? De la segunda venida y del día terrible, justamente, de Jehová. Hermanos, como explico aquí, ¿cierto? Dios está llamando y está capacitando ahora por su Espíritu. Jesucristo dijo, les voy a enviar un Consolador que estará con ustedes y en ustedes. Cuando Dios trae a alguien a la vida cristiana, a su pueblo, lo capacita. ¿Cómo? Dándole un corazón nuevo. ¿Para qué? Para la obra. Para yo sentir, hermanos, la necesidad de Cristo. Para trabajar por Él. Nosotros no somos un grupo social ni un club deportivo. Que todos tenemos buena onda y estamos juntos aquí. Si hay algo que nos une, mis queridos, por eso nos llamamos hermanos, es porque tenemos un Padre en común que nos dio algo que los demás no tienen, que es su Espíritu. Por eso sentimos la necesidad de escuchar su palabra y debe haber un sentido de obediencia de su palabra. Por eso Dios capacita aquí, pero finalmente, yo no voy a leer esa cita, usted la puede leer después, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo espectacular con Israel como nunca lo ha hecho. Y ahí tiene que ver con el nuevo pacto que fue instaurado con la casa de Judá y la casa de Israel, como dice Jeremías 31. Nosotros hemos sido injertados justamente a este nuevo plan de Dios. Y no hay diferencia, por supuesto, porque en Cristo no hay esas diferencias. No se rompen las distinciones que hay, mis queridos hermanos, entre el pueblo de Dios y nosotros somos la iglesia, que es la esposa de Cristo. Pero en ese entonces, Dios va a derramar su Espíritu. Ahí están varias citas que hemos visto. Usted las puede leer después. Ahora, tenemos eso y concluyo con 3 cosas. ¿Cuál es el énfasis principal del profeta de Joel? Hermanos, el énfasis principal del profeta de Joel es que Dios va a restaurar a su pueblo y eso se basa en una idea de Joel o en una idea de Jehová. Y el profeta lo explica de diferentes formas en el texto. Dios va a hacer esto. Segundo, la creencia en la restauración de Israel no es un capricho del dispensacionalismo, hermano, ni tampoco del premilenarismo. Se basa en el imperativo reflexivo divino escritural. Dios lo ha dicho. No sé si me entienden, hermano. Su palabra lo ha dicho.
No es un teólogo dispensacional que dijo, no, va a haber un milenio, va a haber un milenio terrenal, Dios va a restaurar a su pueblo. No, es la Escritura que lo está diciendo. Si se da cuenta, no he citado ningún autor aquí dispensacional para decirle, no, es que Dios tiene que salvar a su pueblo. La Biblia lo dice, mis queridos hermanos. La Escritura lo dice. Fíjense lo que dice Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas, sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaran las leyes cosmológicas, Israel tampoco existiría. Pero como existen, dice el texto, dice Jeremías, Israel va a ser restaurado, porque yo lo digo así, dice el Señor. Finalmente, hermanos, Santiago dice algo muy interesante. Con esto termino. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se acuerdan del texto? Eso se refiere a la regeneración. Él nos hizo nacer. Nos dio un corazón nuevo. Pero Santiago dice, para que seamos sus primicias. ¿Qué significa la palabra primicia? Primeros frutos. Hermanos, desde que Cristo, ¿cierto?, vislumbra el nuevo pacto, instaura el nuevo pacto, el Señor instaura el nuevo pacto en Cristo, nosotros desde ese entonces, desde Cristo en adelante, venimos disfrutando de algo que Israel va a disfrutar al final de sus días, que es justamente la regeneración de sus corazones. Usted y yo ya hemos experimentado esa obra milagrosa de parte del Señor. Sin embargo, mis queridos hermanos, esto no solamente es una bendición desde el punto de vista espiritual, también tiene que ver con que es la base de mi cambio conductual. Termino con esto, Romanos 8, por favor, la cita que hemos leído también, Romanos 8. Es propio del autor Joel y de los profetas describir acontecimientos futuros como hechos ya. Aunque las traducciones los traducen en futuro, no está mal, está bien. Porque son para el futuro. El profeta los ve como acontecimientos realizados. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 8:29, con este versículo termino. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los teólogos llaman esto a la cadena de oro de Romanos, porque son 5 verbos que están en aoristo. ¿Qué significa eso? Que están conjugados en tiempo pretérito pasado. Y el aoristo significa que es un hecho cabal que ya tiene su cumplimiento, sus efectos al futuro. Ya Dios lo hizo en la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y en el 30, mire lo que dice 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y uno puede preguntarse, pero hay gente que necesita ser llamada. Tranquilo. En la soberanía de Dios ya fueron llamados. Lo único que falta es que ellos se acerquen a la fe. Eso lo va a hacer Dios. Esto no es un llamado al hipercalvinismo. Ojo, cuidado. No. El hipercalvinismo es, como Dios soberano va a salvar a todos. Quedémonos sentados aquí. No, hermanos. Debemos evangelizar. Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento. Somos los instrumentos justamente de Dios en este mundo para llamar a las personas a la fe y al arrepentimiento. Pero mire lo que dice el texto. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Hermanos, Dios está diciendo que si te llamó, también te justificó y te ve ya en el cielo, glorificado. Pero miren lo que dice el versículo 29, la segunda parte que no leí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué cosa? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces la pregunta obvia es, ¿estás siendo conforme a la imagen de Cristo? ¿Está cambiando tu corazón? ¿O tienes un chaleco antibala que no te afecta nada lo que la palabra de Dios dice? Pregunto de nuevo. ¿Refleja tu vida esos cambios? Porque puedes decir, sí, soy llamado, soy predestinado. Pero la evidencia de que eres predestinado es que te estás santificando. Es bonito, hermanos,
Escuchar la palabra del Señor es precioso. Pero otra cosa diferente es vivir la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude.